Clasificar la basura y aprovecharla es el gran reto de nuestra sociedad, pero disponer de ella es un gran dolor de cabeza en nuestros tiempos. ¿Es necesario que nos multen para que entonces cambiemos de hábitos? ¿Por qué no son los exitosos los programas de separación de residuos? Soy Gabriela de la Paz, y a nombre de quienes formamos parte de Redes Quinto Poder Idea y el Centro Civitas, que es un programa de educación cívica para servidores públicos y personas de la sociedad civil, agradecemos su interés en este tema tan importante. Asimismo, le damos las gracias a nuestras conferencistas, la ingeniera Ángeles García Serna, consultora ambiental, y a la maestra Brenda Sánchez Castro, experta ambiental y urbana. Aprovecho para decirles que esta conferencia, así como las otras conferencias y paneles que hemos realizado, se suben en la sección blog a la página de ccivitas.mx. Les pido de la manera más atenta que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante esta conferencia para que podamos escuchar la exposición sin problemas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas mediante el chat aquí en Zoom, que está en la parte de abajo de sus pantallas. Y al final de la conferencia voy a leer sus preguntas para que la ingeniera Ángeles García Serna y la maestra Brenda Sánchez Castro las respondan. Les ruego sujetarse al tema de la sesión. Ahora me permito presentar una breve biografía de nuestras invitadas. Brenda Sánchez Castro es politóloga, abogada y máster en gestión energética y actualmente es vicepresidenta de Medio Ambiente de la Sociedad de Urbanismo de Monterrey. Se ha desempeñado como delegada federal de la Semarnat, ha fungido como secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología en Gobierno Municipal de Monterrey. Asimismo, ha sido asesora de calidad del aire en San Pedro Garza García. Imparte las materias de Derecho Municipal y Derecho Romano en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Forma parte del patronato Museo Bartolomé de las Casas de Mina, Nuevo León. Actualmente asesora en materia urbana y ambiental a diferentes empresas. Bienvenida, Brenda Sánchez. Y ahora presento a la ingeniera Ángeles García Serna. Ella fue educada como ingeniera, especialista en logística y apasionada por la investigación y el medio ambiente. Inició en el campo de sistemas computacionales. Sin embargo, su inquietud por aprender le llevó a trabajar en temas de comercio internacional, relaciones públicas internacionales, logística, investigación y medio ambiente. Ha asesorado a gobiernos y cámaras en temas de medio ambiente, calidad del aire y manejo de residuos. Actualmente está desarrollando un proyecto en torno a la calidad del aire y economía circular. Ella es miembro del Consejo Editorial del Norte de Movilidad y Calidad del Aire 2020. Bienvenida, ingeniera Ángeles García, y muchas gracias. Bueno, yo no quiero quitar más el tiempo de exposición de nuestras invitadas, así que les cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, espero que me esté escuchando bien. Muchas gracias por la invitación. No quiero asumir que la gente que está aquí no sabe, pero tampoco que sabe de más, entonces hice una presentación un poco más general del reto que se nos viene y como dijo Gabriela, desgraciadamente la parte de que nos multen, ¿no? Entonces yo quiero hacer la presentación con 5 puntos. ¿Por qué la gente no recicla? Si me pasas, Felipe, por favor. ¿Por qué la gente no recicla? ¿Por qué no hay más empresas de reciclaje? Porque, bueno, son 6, porque el sexto son las conclusiones. ¿Por qué los gobiernos no hacen más? Economía circular y empaques retornables y las nuevas Rs. Entonces, ¿por qué la gente no recicla? Entonces, antes de poder decir qué hacemos con la basura o decir si nos multan o no nos multan, hay que ver por qué los ciudadanos no reciclamos. Entonces, hay muchos problemas, pero el principal es falta de información. ¿Qué significa falta de información? Que tenemos los residuos que ahora todo el mundo le llama basura, pero ya la terminología correcta ahora pasó de basuras a desechos y residuos. Tenemos los residuos y no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos qué va dónde. Entonces, si vieron los últimos reportajes del norte que fueron al CIMEPRODE, la gente se quejaba porque decía, en una misma bolsa de basura me ponen plástico, metales, zapatos, basura orgánica. Entonces, por eso viene la intención del gobierno municipal de Monterrey
de exigir a los ciudadanos que separen la basura y si no lo hacen así, multarlos. Y hay muchas razones por las que están haciendo eso. Una de las principales es la cuestión de la seguridad de sus empleados en el momento de dividir la basura. Otra es cuestión de salubridad, porque si ustedes saben, los componentes orgánicos se descomponen y sobre todo en una ciudad que tenemos 40 grados de temperatura y que la bolsa de basura anda circulando por toda la ciudad. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Felipe? Entonces, estamos en falta de información. Entonces, no tenemos información real de nuestras autoridades, de cómo debemos de vivir, qué esperan de nosotros y cómo debemos de comportarnos. Falta de educación es porque, la verdad, no somos un pueblo que tenga la característica de la autoeducación ni la autorregulación. Ese es un grave problema con los ciudadanos mexicanos. Hasta que no nos imponen una multa o nos dicen exactamente qué es lo que esperan de nosotros, no nos informamos. Es un porcentaje muy pequeño de la ciudadanía que realmente, por iniciativa propia, se pone a investigar qué es lo que significa. No hay incentivos. O sea, la gente, por más bien intencionada que estemos en tratar de dividir, no hay incentivos en el sentido, hay algunos municipios que puedes pagar el predial con tus desperdicios, pero la verdad, tienes que llevar toneladas de plástico y son ciertos tipos de residuos. Plástico PET, que esa es otra cosa, que la gente realmente no conoce la diferencia entre lo que es un plástico PET, los diferentes tipos de plástico, plásticos que no son reciclables, por ejemplo, las filminas estas que les ponen a la carne o que les ponen, que es así como que se estira, ese tipo de plástico se tiene que ir a lo que se le llama y se le conoce y que están promoviendo ahorita, sobre todo la Fundación Enrique Iturre García, es lo que se llaman los ecoladrillos. Entonces, con los ecoladrillos están pretendiendo que todos esos desperdicios, como son los cotonetes, como son plásticos de cubrir, por ejemplo, ahora que se puso de moda con el COVID, que todo el mundo envuelve en plástico los cubiertos, el pan, que fue una tragedia para el tema de residuos. Entonces, meterlos a un lugar y poder utilizarlos y con esos ecoladrillos bien empacados luego construyen hasta muros para gente desfavorecida. Entonces, no hay incentivos. No pasa de que te digan que con eso puedes pagar un predial, pero pues yo no conozco una sola persona que con la basura que genere o los residuos que generen en su hogar haya podido pagar un predial, por más barato que salga. No hay puntos de recolección. Yo he estado tratando de hacer un directorio de puntos de recolección y son escasos y están a mucha distancia. Entonces, el problema con el COVID es que muchos de los supermercados que funcionaban como puntos de recolección dejaron de recibir residuos para reciclar como se les vino la emergencia, tuvieron que tornar todo ese esfuerzo a otras cosas. Entonces, nos complicaron todavía más, mucha gente nos convertimos en basureros municipales literal, porque pues no sabías dónde poner tanta cosa. Y ese es el último punto, falta de espacio. ¿Cuánta gente tiene el espacio suficiente en su hogar para estar guardando lo que va a reciclar? O sea, se convierte en una montaña. Entonces, si no hay suficientes puntos de recolección, si no hay suficiente información, si no sabemos qué hacer con ello, pues llega un momento en que te gana el tener tanto residuo y que pues dices, yo quiero ayudar al medio ambiente, pero pues lo voy a botar y termina en la basura. La que sigue, por favor, Felipe. ¿Por qué no hay más empresas de reciclaje? El punto principal es que no lo ven como negocio. Desgraciadamente, los empresarios ven este tipo de tema como negocio. Si no es negocio, no le van a entrar. Y es más bien una responsabilidad, una corresponsabilidad con el gobierno, los ciudadanos y las empresas. Entonces, mientras no lo vean como eso y que debe ser una parte de su compromiso social, esto no va a avanzar porque no siempre el reciclaje y el reutilizar va a ser un negocio. No hay suficientes incentivos económicos de parte del gobierno. Si ustedes se ponen a investigar en otros países, los gobiernos de otros países favorecen mucho a las empresas que se dedican a este tipo de rubros. Aquí no hay. Entonces, las empresas que se dedican a esto tienen que acudir a fondos como el Banco Mundial, como el Fondo Interamericano de Desarrollo, tienen que ir a otro lado para tratar de conseguir los recursos económicos para poder tener este tipo
de empresas. Por eso surgen tantas cooperativas y tantas pequeñas empresas, porque a veces sus costos no son tan altos como una empresa formal. Y además no hay suficiente participación ciudadana. Yo estaba en contacto con una empresa de la Ciudad de México porque un grave problema son los tetrapacks. Y hay muy pocas empresas especializadas en reciclar y darle vida a los tetrapacks. Y entonces le decía yo, bueno, ¿y por qué no tienen más puntos en la República? Me dijo, es que no nos llevan los tetrapacks. Y en las condiciones que los necesitamos. Son lavados, limpios y doblados. Entonces también el problema es que creemos que reciclar es aventar las cosas y no nos damos cuenta que hay una etiqueta de cómo entregar el material que se va a reciclar. O sea, tú no puedes aventar, por ejemplo, las botellas de vidrio, que ese es un problema muy grave, sobre todo con el tema de el adulterar el alcohol. No sé si han visto en los últimos años gente envenenada en Cancún y la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay una ley, en lo que es la Ciudad de México nada más, en la que los bares y los restaurantes no pueden tirar botellas de vino, o sea, botellas de alcohol, ni cerveza enteras. Las tienen que romper. Las multas van de 300 a 600 mil pesos si los pescan. ¿Por qué? Porque estaba llegando la gente de la basura, contactada por el crimen organizado, que ellos sí están muy organizados, a diferencia de nosotros, y entonces les daban una propina por las botellas, les pagaban 10, 20 pesos, entonces ellos recogían las botellas y se las daban al crimen organizado, las lavaban, las etiquetaban y metían alcohol adulterado. Desgraciadamente, la idea del mexicano es, bueno, pongo a alguien con un martillo y pongo a romper la botella y me sale más barato que hacerlo de manera organizada como debe ser con un triturador industrial. Entonces, ese siempre como que le estamos tratando, nos vamos a tratar de ir por la libre y no como deben de hacer las cosas. La que sigue, Felipe, por favor. ¿Por qué los gobiernos no hacen más? Porque hay falta de interés. Hay una falta de interés porque no se dan cuenta que si seguimos como vamos, esto va a terminar muy mal para todos los ciudadanos, no nada más del país, sino del planeta. Además, hay otras prioridades, que eso también, un momentito. Perdón, me dio un acceso de tos. Hay un problema de falta de interés y hay un problema también de prioridades. Cuando en tu país la prioridad es la seguridad de los ciudadanos y que hay gente que no tiene trabajo y necesita comer, pues lo menos que te va a interesar va a ser el manejo de los residuos. No hay apoyo ciudadano. Yo me doy cuenta en donde vivo en una privada, y yo me doy cuenta que mis vecinos no les importa. Avientan las bolsas y bolsas y bolsas de basura, no las dividen y son montañas de basura. Entonces es muy difícil, si no hay una coordinación entre gobierno y ciudadanos, que esto se pueda dar. No hay recursos porque, como les digo, cuando en un país es más importante la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, pues esto va en los últimos renglones de la lista. Y hay un problema grave de logística. Yo soy apasionada de la logística. Entonces todavía no tienen resuelto cómo hacer, cómo recoger los residuos, cómo llevarlos al punto de recolección y cómo luego repartirlos entre las empresas que les van a dar una nueva vida o van a desecharlos de manera responsable. Yo siempre me pregunto, porque yo cuando voy y dejo algo para que según yo estoy siendo responsable y lo estoy llevando a un lugar en el que van a desechar de ese recurso o lo van a reutilizar, lo van a hacer de manera responsable, pero no tengo idea. Entonces, cuando yo llevo las baterías a Battery Master y los dejo en el contenedor, a mí se me olvida, yo ya me sentí que cumplí, pero muchas veces me pregunto, ¿qué hacen con esas baterías? Si realmente hacen lo que dicen, que las van a poner en contenedores especiales, los van a enterrar y que no van a contaminar el suelo donde los entierren. Entonces, ese es también un problema de seguimiento. ¿Qué pasa con los residuos y qué pasa con los desechos cuando los entregamos nosotros en los puntos de recolección? La siguiente, por favor. Economía circular y empaques retornables. ¿Qué significa esto? Yo no sé si han escuchado el término de economía circular. Economía circular se puso muy de moda entre las empresas de Asia y de la Unión Europea. ¿Qué significa?
que lo que yo desecho es tu materia prima y en lugar de que tú lo compres como algo que sea lo que se llama materia virgen, yo me compres a mí, que yo me estoy deshaciendo de eso, yo lo voy a tirar y a ti te sirve como materia prima. Entonces hay muchas empresas, sobre todo las empresas que están globalizadas, en las que hacen uso de esa estrategia. Entonces es cuando aquí le cambian la terminología de basura a desechos a residuos. ¿Por qué? Porque, pues, como dicen los americanos, tu basura es mi tesoro, pues sí, pero como que se oía medio feo, entonces le llaman desechos o residuos. ¿Qué significa, por ejemplo, en las empresas a nivel local? Yo estuve durante 8 años, estuve trabajando de asesora en el IPA, en CAINTRA. Y aquí a nivel local han logrado cosas maravillosas. Entonces, muchas de las empresas locales llevan su materia prima a entregar a la empresa en la que la va a utilizar en unos contenedores como cajas abiertas, las vacían, las doblan y las vuelven a poner en los pallets en las que les entregaron. Regresa a la empresa que le surtió la materia prima, recoge su pallet con sus empaques doblados, sus cajas dobladas y las vuelve a utilizar. Entonces, eso elimina totalmente el cartón, las cajas de madera y todo este tipo de empaques que tarde o temprano se vuelven innecesarios. Yo quisiera ver eso a nivel micro. ¿Qué significa? Yo no entiendo por qué Amazon, siendo una empresa global y que hemos hecho millonarios, millonario Jeff Bezos, y sobre todo ahorita con la pandemia, no se responsabiliza de sus empaques. ¿Cuántos de ustedes no tienen alteros de cajas de Amazon y de empaques que acompañan a todos los paquetes y aparte te enfureces porque te mandan una cosa en una caja? Entonces, yo creo que debería ser responsabilidad de los gobiernos locales, municipales, estatales, exigirle a empresas como Amazon que se hagan responsables de darle más vida a sus empaques. Debería de haber bodegas en las que tú puedas llevar los empaques y ellos los puedan reutilizar, porque las cajas literalmente llegan intactas y se les puede dar otras 4 o 5 vueltas. Yo traté de implementar esto con el municipio de San Pedro, pero no hemos logrado llegar a cómo articularlo. Cómo yo llevo las cajas, llevo los empaques, los desinfecta el municipio y luego alguien más va, lo recoge y lo utiliza. Entonces, como que ese círculo todavía no hemos visto cómo se puede articular, pero la de verdad es que la responsabilidad debería ser de Amazon, de doTERRA, de Young Living, de Costco. Yo a Costco, cuando me llegan cosas de Costco, yo les regreso sus cajas para que las usen en las tiendas, porque ya ven que Costco nunca ha usado bolsas de plástico ni de ningún tipo. Pues por lo menos le damos otra vuelta. Porque la gente sentimos que somos muy responsables porque me llega mi caja de Amazon, la deshago y se la doy al señor que lo va a vender y va a obtener algún beneficio de eso, pero realmente no, porque lo único que estoy haciendo es le doy una vuelta a la caja cuando puede tener 5 vidas, ¿no? 5 vueltas de seguirlo usando, y creo que estoy apoyando mucho al medio ambiente porque la van a reciclar, pero no, porque pues la van a convertir pulpa de papel que no sirve igual que el cartón virgen cuando se usa para cajas de cartón. Y esto significa que tenemos que ser corresponsables, o sea, es una corresponsabilidad de gobiernos, iniciativa privada a todos los niveles, macro, medianas y micros, y de los ciudadanos. O sea, sí tendríamos que tener muy bien organizado cuáles son las responsabilidades de todos. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las nuevas R's? Antes, lo que se puso muy de moda era reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, ¿qué era? Reducir. Bueno, pues entonces voy al súper y en lugar de usar las bolsas que me dan, yo llevo mis redes, yo uso mis propias bolsas, me reduzco. También esto iba muy acompañado, durante los 80 se puso muy de moda este tipo de vida de abandonar lo superfluo y el exceso de consumismo hacia el minimalismo. Se llevó totalmente al extremo, mucha gente se fue a vivir al campo, tratar de ser autosustentable. Mucha gente lo logró, mucha gente no, pero básicamente es tratar de reducir el consumo y en el caso específico de los desechables es no utilizar cosas que tienen un uso y luego se tienen que desechar. Reutilizar es lo que venía diciendo yo de las cajas de cartón. No hay un lugar, no hay un centro de recaudación de cajas de cartón para volverlas a usar. Aquí las recogen, las deshacen y las venden para reciclar.
Y el reciclaje, que el reciclaje también se volvió muy, en este sentido que les estoy explicando, se volvió muy cómodo para mucha gente, porque entonces es menos complicado que yo le dé otra vuelta a la caja, porque no hay manera, y mejor la reciclo y ya con eso siento que estoy cumpliendo con mi parte, y la verdad nos falta. Entonces, por eso ahora lo que está de moda es el rediseño. Les pongo un ejemplo muy fácil. Yo digo, yo casi no he salido con la pandemia, pero me han mandado fotos de restaurantes y de supermercados donde ahora el pan, las piezas de pan, están envueltas en plástico, porque para la gente el hecho de que estén envueltas en plástico les da seguridad de que no se van a infectar de COVID cuando no tienen nada que ver una cosa con otra. Y entonces la generación de basura durante los 6 meses que llevamos con la pandemia se ha multiplicado al grado que Cimeprode está a punto de ya no tener espacio para basura, sobre todo porque nadie recicla. Reducir ya se venía haciendo, es consumir menos, es usar menos empaques, es el ejemplo que les pongo yo de las empresas, reducir todo material de empaque, que Amazon no lo usa, reutilizar, lo que les decía, los empaques retornables, que la Coca-Cola a nivel local siempre lo ha hecho muy bien con los envases de vidrio y es la única a nivel mundial que lo hace así. Y la verdad se le debería de aplaudir. Reparar, esa es otra. Nos hemos vuelto una sociedad en la que todo es desechable. Desde los teléfonos, digo, hablemos de Apple. Apple está diseñado a que tu teléfono a los 2 años empiece a fallar para que le compres uno nuevo, pero eso genera montañas de desperdicios electrónicos que no es, contrario a lo que ellos nos quieren hacer creer, no son recuperables, porque muchos de los metales, de algunos metales preciosos que se usan para la conformación del teléfono se pueden recuperar, pero no todo el teléfono. Entonces eso genera montañas de basura electrónica que, aunque ustedes no lo crean, van a dar a África. África tiene montañas de basura electrónica, de televisiones de los 80s, computadoras viejas, todo, o sea, África se ha convertido en el basurero electrónico del mundo. Entonces, por eso es importante volver a la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, de reparar. O sea, si se te rompe un zapato, pues lo llevas al zapatero, no lo tiras y te compras uno nuevo, porque pues con todo este tema de la moda desechable, se ha vuelto muy fácil, ¿no? O sea, tirar los zapatos que ya se me rompieron o se descosieron y compro unos nuevos. Y yo habría que ver, de hecho hay todo un movimiento entre los jóvenes de estar revendiendo ropa de marca y bolsas de marca y ropa de todos niveles para que se le dé otra vida. Renovar. Hay que renovar los procesos, hay que renovar la manera como se hacen las cosas, hay que exigirles a las empresas que sean más responsables en el momento de hablar de empaques, en el momento de hablar de entregas, en el momento de cómo se responsabilizan con lo que ellos traen y con los que se deberían de llevar. Recuperar, hay todo temas de recuperación de materiales, también hay muchos movimientos, por ejemplo, en Europa de cómo se recuperan los minerales de los teléfonos, de los diferentes materiales, pero no es suficiente. Y reciclar, que el reciclar, pues hemos venido tratando de hacer un esfuerzo, pero nos falta muchísimo por todo lo demás que les decía, que falta información, falta educación, falta incentivos, puntos de recolección. Entonces, sí hay que hacer mucho trabajo. Entonces, antes de que multen, deberían de educar a la ciudadanía de cómo se espera que entreguen las cosas. Lo que sigue, por favor, Felipe. ¿Qué hacer? Lo primero es educarnos y educar. Entonces, aquí va a haber que haber una autoeducación porque todavía los gobiernos, o sea, gente como Cívitas, gente como organismos que sí están haciendo esfuerzos, hay que acercarnos y tratar de ver qué es qué y qué se hace, porque yo me encuentro mucho con la gente que cree que todo el plástico es igual, entonces va y lo bota y le complica más al que va a reciclar. Hay que exigirles a las autoridades, hay que exigirles a las empresas que les compramos que sean responsables con sus empaques. O sea, si Amazon yo le digo, oye, pues es que si no vas a recoger tus cajas, yo ya no te voy a comprar, pues sí te tomaría cartas en el asunto. Hay que cooperar, hay que cooperar. Yo sé que es, híjole, a todo el mundo nos da flojera subir todo al carro y llevarlo a un punto de recolección. Queremos que nos lo den comidito en la boca y que vengan, nos digan dónde ponerlo,
Y pues no, no es así. Hay gobiernos muy avanzados, como es el de España, en el que desde hace 20 años le entregaron con fondos municipales a todos sus residentes basureros en ese entonces eran de dos tipos, orgánico y no orgánico. Y entonces ya dividían, a medida que fueron pasando los años, se fueron especializando en orgánico, plástico, metal, cartón. Entonces cada día, los lunes pasan por uno, los martes pasan por otro. Entonces, mientras eso no exista aquí, hay que cooperar. De hecho, yo he venido insistiendo mucho, pero hasta ahorita no, o no han entendido, o no me he explicado, o no hemos podido llegar a un consenso. La composta. Los materiales orgánicos no tienen nada que hacer en la basura que recogen los camiones de basura. Son peligrosos, son insalubres y si no se desechan de manera adecuada, acuérdense el accidente que hubo en Santa Fe hace como 10 años, porque muchos que son más o menos de contemporáneos míos saben que Santa Fe era el tiradero de la Ciudad de México. Lo fraccionaron y sobre él construyeron uno de los desarrollos más caros de la Ciudad de México, pero todavía hay muchos depósitos de basura orgánica que se siguen descomponiendo, siguen produciendo estos depósitos de biogás que se pueden colapsar. Entonces, hay muchos países muy avanzados que los desechos orgánicos los están utilizando para generar biogás, pero aquí, pues por lo menos con que pudieran compostarse ya sería una ventaja. O sea, cada terreno, cada municipio debería tener un terreno que uno pudiera llegar con su tina de materia orgánica, de desechos de comida y botarlos para que se pudieran convertir en composta y vender la tierra para los jardines. Y otra es que hay que cumplir. A los mexicanos nos encanta brincarnos las trancas y nada más cruzamos el Río Grande y nos comportamos como ciudadanos modelos. Por eso es lo de las multas, porque no somos ciudadanos que se autorregulen. Entonces, básicamente yo creo que sería la primera parte de un tema que vamos muy atrás, vamos más de 20 o 30 años atrás que el resto de los países. Suecia, por ejemplo, para terminar, les pongo un ejemplo, tiene que importar basura porque ellos ya generan energía con la basura. Entonces ellos importan basura de Noruega y de Finlandia, camiones y camiones. Nosotros estamos a años luz todavía de eso, pero yo creo que sí podemos empezar a lograr algunos puntos. Gracias. Muchas gracias a ingeniera Ángeles García. Ahora pasamos con Brenda Sánchez. Muy buenas tardes a todos, los saludo con afecto. Le voy a pedir a Felipe que me apoye, por favor, con la presentación. Creo que la ingeniera Ángeles nos acaba de dar una visión muy en lo particular de la situación realmente que estamos pasando, y con mi presentación, mi exposición, pretendo exponer fuera del recipiente, pensando fuera del recipiente. No sé si tenemos por ahí lista la presentación de lo que está sucediendo. Y este título que Civitas escogió para la plática me parece más que adecuado. Realmente estamos ahorita en una encrucijada, en el límite del tiempo, del reto que tenemos, no solamente para separar la basura, sino para todo el sistema de recolección de basura. Estamos viviendo ahorita una situación compleja que vamos a tener que enfrentar en breve ya. Y personalmente no veo a nadie preocupado en cuanto a los tomadores de decisiones para salir de este problema. Y vamos a ver. No sé, Felipe, si tenemos por ahí la presentación. A ver, un segundo. En un minuto la estoy descargando, ahorita lo subo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues voy a empezar primero exponiendo que nuestra ciudad metropolitana o nuestra comunidad aquí en Nuevo León, que es la zona metropolitana de Monterrey, pues tiene alrededor de 5.2 millones de habitantes. Ese es un dato muy importante que siempre que exponemos tenemos que esa cantidad de habitantes, necesidades que hay que solucionar, necesidades reales que hay todos los días en nuestra comunidad, como el alumbrado, la pavimentación,
y no es la excepción la recolección de la basura. En una imagen que tenemos en nuestra presentación, podemos ver a la ciudad metropolitana, o en este caso la imagen en el fondo el Cerro de la Silla, y una ciudad que está vibrante, ¿verdad? Que todos los días tiene actividad, pero esa actividad tiene que tener mantenimiento, tiene que tener observación por parte de la autoridad. Y quiero comentarles un dato en referencia a esos 5.2 millones de habitantes que existe por parte, de acuerdo a los datos de CIMEPRODE, la tarea diaria de recolectar entre 5,000 toneladas de residuos sólidos urbanos y aproximadamente 6,500 de manejo especial al día. ¿Sí? Esta es la imagen que quería que vieran. Entonces, cada habitante de nuestra ciudad tiene un impacto, tiene una huella ambiental aquí en nuestra comunidad, y pues alguien tiene que dar servicio y solucionar este problema. El tema de la basura no es un tema nuevo para nuestra comunidad. Habrá algunos que recuerden por allá en 1994 toda aquella complejidad que hubo y esa discusión, muy particularmente en todos los municipios, pero se distinguió mucho el municipio de Guadalupe con la problemática de los carretoneros, que incluso hasta hubo una manifestación por ahí en presidencia municipal, el manejo por la inadecuada disposición final que tenían esos residuos. Entonces, no es un tema nuevo para la zona metropolitana el tema del manejo de la basura. La crisis, digamos, que tuvimos en el manejo del residuo fue de los 90s y ahorita ya estamos en el 2020. Entonces, han pasado ya varios años y no se pensó y no se ha pensado qué es lo que tenemos que hacer. La siguiente, por favor. Muy bien, de acuerdo a la Ley General para la Preservación de Gestión Integral del Residuo, establecen que no establece el concepto de basura, sino establece el concepto de residuos, es decir, material o producto cuyo poseedor desecha y se encuentra en un estado sólido o semidescompuesto o gaseoso y que se contiene en recipientes o depósitos susceptibles a ser valorizados. ¿Sí? Eso tiene consecuencias, esta generación de basura, de acuerdo a la ley, porque nosotros conocemos a la basura como cualquier desperdicio, desecho de residuo o cualquier material que no es deseado o es inservible. Entonces hay una distinción entre lo que es basura, lo que no sirve, lo que combinas, lo que disuelves, y lo que es un residuo. Esta es una imagen muy común y que seguramente muchos somos, conocemos, ¿verdad? Esta imagen en el sentido de que es en las esquinas, en lugares donde no hay una buena distribución de la basura, pues sabemos que aquí que se presenta. La siguiente, por favor. Muy bien. Toda basura que tiramos, todo desecho que tiramos, tenemos que hacernos siempre y tener muy claro que alguien va a limpiarlo, ¿sí? Y quise poner esta imagen porque es muy reciente, todos vimos esta imagen que es en el paso de Gonzalitos. Hay unas cuadras y fueron a dar ahí y se soltaron las bolsas y por eso está así. Pero esta imagen es muy común en muchos puntos de la ciudad. La basura se tira, debiera de disponerse de manera adecuada en cada domicilio, como bien lo dijo Ángel, pero a veces no es así. A veces existe el mal hábito, ¿sí? O existe una falta de coordinación por parte de los gobiernos para tener los ciclos correctos para su recolección y disponerlos adecuadamente. Y con esta imagen yo quiero concluir que la basura también puede provocar la muerte, ¿no? No solamente acciones lentas como la contaminación con la descomposición del residuo, sino también puede provocar la muerte cuando la basura obstruye, ¿sí? O obstruye las alcantarillas y de esa manera puede poner en riesgo a la población.
nos tenemos que hacer la pregunta siempre cuando se tira la basura, cuando la ponemos en una bolsa, ¿quién va, en este caso, quién la va a recoger y a dónde va a dar? Por lo regular no nos complicamos o no queremos saber a dónde va a ir a dar la basura, ¿verdad? Entonces, eso es interesante porque al no hacernos esa pregunta, no tenemos conciencia de realmente todo el esquema que hay detrás de la campana, ¿sí? Llega el señor, escuchamos la campana y córrele, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo lo dejas, ¿para qué? Para ir a sacar la basura. Porque sí sabemos algo, sabemos que si se queda la basura en nuestra casa va a haber gusanos, puede haber roedores, va a llegar el perro o va a oler mal. Eso lo tenemos clarísimo, ¿sí? Pero no nos ponemos a pensar que cuál es el ciclo, cuál es el checklist, cuál es la ruta crítica que va a seguir mi bote de PET, mi bote de jabón, mi recipiente, lo que sea de basura, a dónde va a terminar, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, yo quisiera hablar, viendo también el contexto de afuera, desde afuera, no desde lo que pasa en nuestra casa, dos conceptos muy importantes. Uno que tiene que ver con la psicología de la basura y otro que tiene que ver con las obligaciones. Y desde la óptica de la psicología de la basura es que tenemos dos elementos importantes a valorar. Uno es el consumo y otro es el consumismo. El consumo es algo natural, algo que todos requerimos. Es, digamos, que dentro de las conductas típicas, una acción que se hace para efectos de poder sobrevivir, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos una distorsión degenerativa o un comportamiento atípico que es el consumismo, en donde adquirimos más de lo que realmente necesitamos. Y la ingeniera ahorita nos hizo una referencia de cómo utilizamos a veces el residuo o lo que le denominamos basura y donde no damos una disposición correcta. Pero el consumismo o la psicología de la basura es que ni siquiera nos damos cuenta que compramos cosas que no requerimos. Y pongo un ejemplo, ejemplos del tema del residuo y del tema de la basura hay muchísimos. Pero a veces vamos a tiendas y tienen empacadas el plátano, ¿verdad? O sea, de ninguna manera el plátano tiene por qué estar empacado, de ninguna manera las papas y los chiles tienen que estar empacados con plástico adherido a un plato unicel, ¿verdad? Eso realmente pues es una exageración. O caemos en las redes de las ofertas o de las conductas que nos llevan a comprar más producto. En alguna ocasión hemos ido a comprar papel sanitario, por ejemplo, y en el papel sanitario te dice, compre 12 paquetes, 12 rollos de paquetes, ¿verdad? 12 rollos de papel, por el precio tal, y luego le dice, compre 4 rollos al precio tal, y resulta que valen lo mismo, pero son la misma cantidad, ambos. Si usted lee el contenido, lee que el rollo contiene la misma cantidad que los otros, nomás que los otros están más chiquitos. Entonces, a veces caemos en este juego psicológico y queremos comprar lo que todos están comprando, como ya lo decían ahorita, los teléfonos tienen una duración, digamos que de 2 años, pues para seguirle nosotros consumiendo y estamos en un ciclo que es adictivo, ¿verdad? Aquí igual compramos cosas que no son necesarias. Y cuando hablamos del tema de reciclar, no es un tema nuevo tampoco. En las viviendas sabemos, por ejemplo, el recipiente del yogur, luego se convierte en un topper, ¿verdad? Habrá quien no lo haga, pero es muy útil, ¿verdad? Se convierte luego en un recipiente para guardar otro tipo de alimento. La ropa, los hermanos mayores heredan esa ropa, siempre y cuando esté en buen uso, a la familia, a los hermanos menores, y así tenemos un ciclo. Pero hoy por hoy, el consumismo nos ha dicho que úsese y tírese, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, no podemos, estamos ciclados, estamos anclados en este concepto y no podemos nosotros salir de este ciclo hasta que tengamos una verdadera identidad del impacto que es la basura en nuestras vidas, ¿sí? Eso por un lado. Nomás lo quise señalar de manera muy general porque es un elemento que no podemos dejar ir, ¿sí? Somos, lo repito nuevamente, 5.2 millones de habitantes, una comunidad muy compacta, pero muy difuminada al mismo tiempo. Entonces, tendemos a
a seguir influencias, principalmente del país del norte, ¿sí? Y que, pues desafortunadamente no se nos pega lo bueno, ¿verdad? Se nos pega nada más, pues por así decirlo, malo, ¿no? Entonces, vamos este concepto tenerlo más presente, que sí hay una psicología, sí hay una influencia mental respecto al consumo que nos convierte esto en un problema mayor en la ciudad. Por otro lado, hablando también de esta esfera externa, ¿verdad? Tenemos que hablar de las obligaciones. ¿Quiénes son los que jurídicamente están obligados a participar en el manejo del control, la disposición final? Anterior, por favor. La disposición final. La anterior, por favor. ¿Quiénes son las personas interesadas y las obligadas? Sí, la anterior, por favor. ¿Cuáles son las personas que están interesadas? Son el gobierno del estado, el gobierno municipal y los ciudadanos. La anterior, por favor. El gobierno del estado, porque por medio de ellos por favor. La anterior. Anterior. Una más. Una disculpa, ahí. El gobierno del estado, porque por medio de ellos, la anterior, tenemos la disposición final del residuo, porque ellos son los que concentran el centro de recolección final, ¿verdad? El sistema de recolección final del residuo. ¿Es la anterior, por favor? Y por parte del gobierno municipal tenemos también la obligación, de acuerdo al artículo 115, la anterior, por favor. ¿Es la anterior a esa? ¿Sí? De acuerdo al artículo 115, se tiene la obligación de disponer el residuo domiciliario, ¿sí? Hay una obligación plasmada en la Constitución y los gobiernos municipales no pueden ser ajenos a esta situación. Entonces, tenemos ya dos elementos de gobierno que son muy valiosos. Por un lado, el Estado, que se encarga de la disposición final del residuo en base a los acuerdos metropolitanos, y por otro lado, el gobierno municipal, que es el obligado a darle cumplimiento a la ciudadanía. Y en base a esas obligaciones se hace todo un sistema de recolección de basura. Y finalmente, los ciudadanos que están obligados no solamente por lo que señalan los reglamentos, sino por una cuestión social, una cuestión de cultura cívica, de tener un buen manejo de la basura, al menos cumplir cada vez que pasa la basura. Por ahí algunos de los que nos están escuchando seguramente pasará el camión de basura 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Y eso es algo muy importante, muy valioso, porque de esa manera se garantiza que no haya no se acumule la basura y no tengamos por ahí los problemas de salud pública que ya mencioné que se generan. Entonces, por otro lado, hay las obligaciones, y estas obligaciones tienen que cumplirse. Y aquí es donde yo he centrado, la siguiente, por favor, donde yo he centrado esta presentación, que el tiempo nos está ganando, que venimos en un marcador. Si estuviéramos jugando un partido de fútbol, estuviéramos ahorita en un marcador 2-1, donde vamos perdiendo como ciudad, donde la basura nos está ganando, ¿sí? Y ya se va a acabar el partido, ¿sí me explico? Eso lo hace bien complicado. Los municipios tienen la obligación, pero en la zona metropolitana de Monterrey tenemos un sistema donde el municipio le cede por medio de una concesión al gobierno, a un particular para la recolección de la basura, ¿sí? Entonces, estos plazos son de 10 a 15 años, ¿sí? En la mayoría son de 15 años, con un estado de revisión de cada 5 años de esas concesiones para garantizar que el ciudadano tenga garantizada la recolección de la basura. Entonces, es un tema bien importante porque estamos sujetos a una concesión, ¿sí? Que traspasa temporalidad, como por ejemplo los periodos de gobierno. Un periodo municipal es de 3 años. Apenas en esta época estamos viviendo los conceptos de reelección, ¿sí?
pero apenas este es el periodo que es la primera reelección, es decir, gobiernos de 6 años, pero una concesión dura aproximadamente 15 o 20 años, ¿sí? Entonces, la concesión está obligada a llevar al centro de recolección final, que es CIMEPRODE, la basura. Y ahí es donde se hace el desenlace de la recolección de la basura. Entonces, es muy interesante comprender, ¿sí?, que si las concesiones siguen con el chip y con esa mentalidad de que solamente vas a recoger y te van a pagar a ti por kilo, no me importa si no hay una separación o clasificación de residuos, porque al final del día a ti te pagan por kilo allá en CIMEPRODE, ¿sí?, o cobras por kilo, pues no hay una meta definitiva, ¿sí? Entonces, no se está cumpliendo una visión correcta, que es la de reducir, es la de transformar la basura, de darle un valor a la basura, sino que ahorita el mercado, el comercio y el valor es la recolección. Simple y sencillamente la recolección. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces tenemos dos conceptos que hoy conocemos. Recolección, que es la que vemos todos los días en nuestros hogares, ¿sí? Y la disposición final, que son las dos grandes preguntas. Y yo quisiera que vieran esta imagen, porque esta imagen es importante. Por un lado, la concesión está trabajando, ¿sí?, que es la obligación del gobierno municipal, y por el otro lado está la disposición final. Y en la disposición final no vemos otra cosa más que acumular, enterrar, acumular, enterrar. Y muy mínimamente se recicla, se reutiliza y se utilizan los elementos que vienen, digamos, en buen estado para otros fines, ¿sí? Pero nuestro problema aquí es precisamente cómo discernimos que la recolección sea exitosa. Es decir, que en la recolección no se revuelva la basura, que la recolección sea clasificada, ¿sí?, de acuerdo a la utilidad. Hay basura que es basura, pero hay residuos que pueden generar un valor adicional. Y pongo un ejemplo, en Monterrey, hace muchísimos años, empezó con la empresa PASA, una ruta que se llamó ruta ecológica, ¿sí? Ahora hay otra concesión en Monterrey y ahora se llama ruta ambiental, pero es la misma, ¿sí? Entonces, hay unas colonias, son más de 1,500 colonias en Monterrey, pero han sido muy poquitas, no menos de 100 colonias, las que tienen este sistema de ruta ecológica. Lo ideal es que fuera toda la ciudad, pero hay complejidades porque no hay un esquema, ¿sí?, metropolitano, ni hay un esquema de mercado, ¿sí?, que nos ayude a tener una buena disposición final o un final feliz del residuo, ¿sí? Entonces, esta imagen es muy contundente y es lo que yo quiero plantear. Uno es que tenemos problemas para recolectar porque estamos revolviendo la basura, ¿sí? No hay esquemas claros de recolección. Simple y sencillamente el gobierno municipal sí cumple con sus obligaciones y lo está haciendo bien, ¿sí? Pero por otro lado, no hay una disposición final exitosa del residuo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos? Y aquí me da mucha pena pues no decir cosas positivas porque no hay muchas, ¿verdad? Pero la primera es lograr aplicar los reglamentos, que esos reglamentos en materia de manejo de residuos, ¿sí?, se cumplan con transparencia, ajenos de corrupción, y que sean los inspectores municipales los que tengan la menor carga, ¿verdad? O sea, no hay por qué están inspeccionando a la gente si cumple o no cumple. Y no me refiero al ciudadano, me refiero a los pequeños comercios. Por ejemplo, el centro de Monterrey, pues ahí no viven personas. Me refiero al primer cuadro de la ciudad, Juárez, Ocampo, Matamoros, ese cuadro, ¿no? Es puro comercio. Hago referencia a ese cuadro, por así. Y está lleno de basura, ¿sí? Entonces, es muy interesante que logremos aplicar bien los reglamentos y que los vecinos distingamos entre las obligaciones que tenemos, ¿sí?, como ciudadanos. Voy a poner un ejemplo, en San Pedro, el manejo de residuos no solamente es un problema de salud pública, sino también es un tema de manejo de fauna silvestre.
porque mucha de la comunidad sanpetrina vive colindantes a cerros, y entonces al estar cerca de un cerro va a tener, pues, obviamente, la fauna nativa, la fauna que es propia de esta zona, y va a generar problemas para esta fauna, ¿sí? Porque el olor es muy llamativo, porque los animales tienen desarrollado muchísimo su olfato y va a generar esa avería, por así decirlo, ¿no? Entonces, por un lado es aplicar los reglamentos y que tengamos todos muy claros que vivimos en un municipio o en municipios que tienen reglas y que tenemos que cumplirlas. Por otro lado, y esta es la que yo estaría más expectante en lograr, que es la de promover la economía circular para que los desechos tengan un valor, ¿sí? Y que la disposición final sea más reducida y así aumentar el aprovechamiento del residuo, ¿sí? Aquí es donde tenemos que, este concepto tenemos que ubicarlo cuando está el camión de basura frente a nuestra casa. ¿Cómo hacemos para que sea el menor número de bolsas? Porque ¿qué quiere decir? Que dentro de lo que yo consumí le encontré otra utilidad o un valor, es dinero, tiene valor para mí y ya no lo tiro. Mucha gente, por ejemplo, ya no tira las latas, ¿verdad? Porque representa un valor, ¿sí? Y aquí hay una noticia que nos debería preocupar mucho a todos los regiomontanos y donde yo originalmente iniciaba y decía que no veo claro que estén tomando cartas en el asunto nadie y que seguramente va a ser la primera asignatura que va a tener el siguiente titular del Ejecutivo en el Estado de Nuevo León a hacer, y va a ser la de garantizar tener un centro de disposición final. CIMEPRODE el 5 de septiembre cumplió apenas 30 años. Le quedan 3 años de vida útil. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a tener lugar para donde disponer la basura, por lo que tenemos que cambiar el chip. Ya no se trata de apilar, de juntar la basura y de apilarla en un camión y llevármela a un lugar y enterrarla y guardarla y ahí medio pepenarla, porque es lo que hacen, ¿sí? Sino transformar ese pensamiento y generar conceptos donde la basura tenga mayor valor, donde la basura o el residuo, en este caso, lo correcto es decir residuo, donde el residuo tenga un valor, donde se pueda aprovechar. Y es donde todos deberíamos estar inspirados, siendo creativos, disruptivos, en decir, no nos queda mucho tiempo, esto es un problema que se viene encima, y que 3 años, pues se dicen que pues mucho tiempo, pero realmente es nada, para efecto de conseguir otro lugar, para efecto de conseguir cómo vamos a manejar las concesiones, si queremos transformar este pensamiento, ¿no? Y finalmente la participación ciudadana. Afortunadamente hay muchas voces y muchas manos levantadas que dicen, aquí estamos, somos creativos, hay esta salida. Tenemos el ejemplo, ya lo dije, del municipio de Monterrey con la ruta ecológica, donde los ciudadanos que participan en la ruta ecológica son ciudadanos bien entusiastas, bien comprometidos, ¿sí? Tenemos a la comunidad sanpetrina también, en algunas ya tienen unos dispositivos para contener el residuo, y así hay muchas labores gubernamentales, pero también de la sociedad civil que está participando para efectos de cambiar la mentalidad. Aunque el problema es metropolitano, debemos de recordar que la autonomía municipal y las capacidades financieras de los municipios son diferentes, por lo que se debe trabajar de lo individual a lo general para efecto de tener una solución. Espero que estas palabras sirvan para un poco regarguir nuestra mente en cuanto a la situación real que tenemos referente al residuo. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras dos conferencistas. Gracias, Brenda Sánchez Castro, gracias, ingeniera Ángeles García Serna, por estas brillantes conferencias donde hemos podido aprovechar y apreciar su profesionalismo. Aprovecho para recordarles a todos que esta conferencia, así como las otras y paneles que hemos realizado, se suben en la sección blog de la página ccivitas.mx, que se las puse ahí abajo. Y en lo que me pasan ustedes sus preguntas o comentarios, quisiera mencionarles
que muchas personas trabajan para hacer este evento posible, que es gratuito, y por eso les agradecemos a todas ellas su esfuerzo y disposición, especialmente a Felipe, quien nos apoya hoy con la parte técnica de estas Civitas Talks. Y asimismo queremos seguir realizando estas pláticas y acercarles con expertos y expertas de diferentes temas. Por ello, si quieren ayudarnos, cualquier donación, por pequeña que sea, la pueden hacer en nuestra página de internet en la sección Aporta. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Tengo aquí una de Alejandra Pinzón, que dice, ¿de qué manera puedo participar como ciudadana? Y esta me parece que es una excelente pregunta. Muchas gracias, Alejandra. No sé cómo quisieran responderle a Alejandra. Brenda. Mira, yo creo, gracias Ángeles, yo creo que esa es una pregunta clave, ¿verdad? Como ciudadanos yo creo que tenemos que ser más exigentes, todavía más, ¿sí? No es posible que ya si me va a concluir y todavía nadie, salvo algunas personas que han visto los documentos, ¿verdad? Han opinado de que, oigan, ¿qué va a pasar, verdad? Quedan 3 años, ¿verdad? Eso es inconcebible. ¿Cómo puedo participar? Documentándome, ¿sí? Conociendo los reglamentos, difundiendo los reglamentos. ¿Cómo puedo también participar? Bueno, generando desde tu colonia esta clasificación de cómo son los residuos, pidiendo inclusive a tu municipio que se haga una ruta, ¿sí? Esa es una idea fantástica porque el municipio también se emociona, o sea, la gente que está en el gobierno municipal, hay personas muy solidarias, muy convencidas de este tema, pero tampoco hay a veces recepción por parte del ciudadano. Creo que, Alejandra, eso pudiera ser alguna de las cosas que yo pudiera mencionar. Ok, yo te preguntaría, ¿cómo creo que parte de esto también podría recibir apoyo de los medios de comunicación? No sé si los medios de comunicación locales han expresado algún interés sobre este tema. Mira, si quieres contesto. Uh-huh. Personalmente en el consejo tengo 6 meses trabajando en eso y estoy muy contenta de compartirles que en la última semana el norte se ha abocado a sacar a luz este tema. Uh-huh. Ha habido una serie de artículos, constantemente están insistiendo, de ahí empezó a desenmarañarse todo este tema porque como que habían estado picoteando, pero ya se dieron cuenta que es un problema muy grande. Brenda ahorita yo creo que va a poder completar esto, pero sí está habiendo un interés y sobre todo que en el momento que sacan el artículo donde ponen el primer titular en primera blanca, en la portada, ponen que cómo vino el COVID a aumentar, o sea, vino a darle la torre a todo el reciclaje, y empiezan a repostear esa nota. Yo me la encontré por todos lados, que eso incentiva mucho a los medios a seguir con ese tema. Y ahorita nada más, completando un poco lo que dijo Brenda y lo que preguntaba Alejandra, yo quiero remitirles lo que les dije. Hay que educar y educarnos. Realmente o sea, decimos que sabemos reciclar porque pones en una bolsa plásticos, no es cierto, no sabemos reciclar. Tenemos que educarnos, saber los tipos de plásticos, saber qué plásticos no se reciclan y hay que hacer ecoladrillos, acercarnos a fundaciones, a organizaciones civiles que sí saben lo que están haciendo. Primero tenemos que educar y educarnos, porque es muy fácil acostumbrar a los chamacos a que pues, tíralo a la basura de tu cuarto. No, aprende a que esto va en este basurero, esto va en este basurero. Y si tenemos un pequeño patio, un pequeño jardín, los invito a que hagan una pequeña composta. Es muy gratificante estarse peleando con los pájaros para que no se coman tus gusanos que están haciendo la composta. O sea, es maravilloso ver cómo se hace el ciclo, ¿no? Y que tú sabes que por lo menos tu bolsa de basura no va a hacer que un empleado se llene las manos de cochinadas. O sea, eso es muy gratificante. Entonces, hay que educar. Como dijo Brenda, hay que exigir. O sea, nosotros pensamos que es como la basura. Yo pongo la bolsa de basura, se la llevan y yo ya no me ocupo. No, a ver, no nada más voto, ya lo eligieron y pues ya se va a quedar, ya me molé y se va a quedar 3 años o 6 años. No. Le tengo que exigir. O sea, yo creo que la pandemia realmente nos vino como anillo al dedo porque hizo que la sociedad mexicana, sobre todo clase media y media alta, que estaba en una zona de confort terrible, despertara
despertar ante las injusticias económicas, injusticias políticas, y que despertar en todos estos temas que antes como que, ay, bueno, sí, lo veo cuando no tenga tiempo. Entonces, como nos encerraron y teníamos tiempo para todo, nos pusimos a ver. Esa es otra. Otra, hay que participar, como dijo Brenda. O sea, si no participas, no puedes exigir. Entonces, también necesitamos participar y necesitamos realmente, como les decía, cooperar y cumplir. Porque luego, yo siempre me he quejado de ser el mexicano, no nos autorregulamos. Les platico un tema que yo traigo muy fuerte, es la verificación vehicular. Bueno, aquí en Monterrey es tabú. Les dices verificación vehicular y haz de cuenta que les dijiste que nos vamos a hacer ateos todos, desde mañana. No, o sea, por favor seamos realistas. Es que necesitan afinación mi coche. Ay, sí, pero es que van a venir los killers. Prefiero comprar el boleto del concierto que afinar mi coche. Si no me ponen multa, no afino el coche. Entonces, si fuéramos una sociedad que se autorregulara, no necesitaríamos multas. Desgraciadamente no somos así. Pasa lo mismo con la basura. Entonces, eso es lo que yo quisiera completar con lo que estaba preguntando Alejandra. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, en Civitas tenemos un jardín que podemos ponerlo a su disposición para hacer un taller sobre composta. Y si ustedes nos ayudan, claro que lo podemos hacer en conjunto. Y yo creo que sí, que ese tema, el tema muy importante que comentaste sobre educarnos y educarnos. Y entonces el tema es, pues, ¿cómo nos educamos? Y aquí hay una pregunta de Rosy Murillo que me parece muy puntual, que dice, ¿qué organizaciones civiles saben sobre el tema y hacen algo al respecto? O sea, necesitamos saber, pues, ¿a quién nos podemos acercar para aprender más? Hay una página que está en Facebook, que yo sé que en Facebook ya nos quedamos todos los de 30, no, me digo que de 40 para arriba, nos abandonaron todos los chavos, que se llama Zero Waste Monterrey. Búsquenla. Nada más tienes que pedir que te incluya. Vamos a escribirla acá en el chat. Te las pongo, se llama, déjame te la busco, es espectacular lo que hacen. Zerowaste.com. Pero no, es un grupo de Facebook, déjame te lo pongo. Y entonces ahí constantemente hacen todas las 7 Rs, es un grupo de ciudadanos, no tienen ni, se llama Zero Waste Monterrey. Te lo pongo, búsquenlo en Facebook. Y ahí hace cuenta que dan ideas, hacen intercambios de que, oye, tengo botellas de vidrio, ay, yo las uso para empacar no sé qué, o sea, hay un intercambio. Es un buen principio. Y yo creo que ahí puso una chica, que se me hizo interesantísimo, que quería poner un terreno de composta. Yo dije, por fin. Entonces, ahí hay buenos esfuerzos. Hay muchos que están organizados, pero hasta donde yo sé, a lo mejor Brenda me va a corregir, no hay un buen directorio de empresas que eduquen, que reciclen, que reusen. De hecho, en el último Consejo del Norte fue una de las sugerencias que les dimos, que por favor empezaran ellos a publicar quiénes son esas empresas, cuáles son los puntos de recolección, porque también estamos dando golpes de ciego. Ay, quieren que recicle, pero ¿a dónde lo voy a dejar, no? Entonces, no sé, Brenda, que pueda completar. Sí, bueno, no solamente no hay espacio, todo del gobierno para efecto de conocer el manejo adecuado de la disposición final del residuo, su clasificación. No existe una dinámica orquestada metropolitana. Sí la hubo, por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? El ciérrale, no te la acabes, muchas campañas de difusión que ayudaron a toda una generación que sabemos perfectamente que fuimos dolientes de la falta de agua, a lo mejor desde muy pequeñitos, o que sabemos que lo que es que nos corten el agua, pues tenemos esa cultura por la necesidad que se dio. Entonces, sí creo que vale la pena, y este es una área para las escuelas universitarias, para las primarias, que aquí quienes tienen un 10, un 100, ¿verdad? Son las escuelas, las primarias y las secundarias, ¿verdad? Porque los maestros son muy procuran inculcarle mucho a los niños, a los jovencitos, el tema del reciclado, ¿no? Ya no lo ven como una materia por ahí o una acción de relleno, por así decirlo, sino ya lo ven como una asignatura importante dentro de su formación.
Y eso, pues muchas felicidades a todos los maestros. La verdad es que contamos con los maestros como los grandes aliados en formadores de educadores ambientales, que son los niños. Entonces, ojalá que si algunos maestros nos están escuchando, dimensionen el alcance que tiene su trabajo y que hasta ahorita han sido los que han sido permanentes, ¿verdad? En el tema de educación ambiental, porque no tenemos una asignatura formal todavía para hablar de estos temas. Referente a esto, lo que pudiera mencionar, algunos esfuerzos, como algunos medios de comunicación ya mencionados, por ejemplo, en el caso del norte también, inclusive ya están trabajando en desplegados, ¿verdad? De páginas completas, apartados completos para impulsar este aspecto de la educación ambiental en materia de residuos. Muy bien. Yo creo que los jóvenes y los niños nos están dando una lección a todos los demás de todo este reciclaje. Yo tengo alumnos que, por ejemplo, antes de la pandemia organizaban en estos espacios callejeros, por ejemplo, en la calle Junco de la Vega y todo eso, la ropa, ¿no? Los intercambios de ropa como una manera de que, bueno, pues si quieres vestirte de diferentes maneras, pues cambia lo que tienes por algo más, ¿no? Entonces también pues es barato, va con la circulación pues de las cosas que puedan ser utilizadas por más personas, pero ¿qué otras ideas podríamos darle a la gente para que poco a poco, o a lo mejor de trancazo, ¿verdad? Que si se avientan, ¿cómo podemos hacer para poder cumplir con estas 7 R's que nos platicaron? Híjole, pues yo creo que lo que decías tú, lo de la ropa, yo creo que siempre se ha hecho, pero porque desde que estamos jóvenes, yo me acuerdo que pues cuando ya dejabas de usar la ropa, como dijo Brenda, o no sé si fuiste tú, Gaby, que la pasabas a los hermanos menores, ¿no? Brenda. Fue Brenda. Entonces nosotros estuvimos haciendo un esfuerzo antes de la pandemia con la delegada de San Pedro 400, Paloma Guadiana, en el que poníamos stands de ropa y la vendíamos muy barata porque se trata, no, o sea, regalar la ropa no dignifica. O sea, se trata de dignificar el que tú estés, no está, porque luego se pierde un poco eso. Entonces es darla muy barata, darle otra vida, la gente se siente con derecho porque aunque pague 10 pesos, está pagando. Y lo que hacíamos era que vendíamos las mesas en 500 pesos, juntábamos eso y luego junto con los regidores escogían a alguien que se podía ayudar de la misma colonia. Entonces se le daba toda la vuelta, tú te sentías muy bien porque estabas ayudando, la ropa se iba. Entonces yo quisiera que eso se hiciera en todos lados, que todos los municipios tuvieran un lugar donde nosotros pudiéramos llevar las cosas y se le diera nueva vida, como es el empaque retornable, y exigirle cada vez más a los municipios. Y yo creo que, digo, acabo de escuchar algo terrible que les iba a decir, pero eso no lo sugiero, pero acabo de escuchar a un especialista inglés que dice que la famosa página de change.org, es español, un español, que todo el mundo pone firma para que cambien, es una recaudadora de datos, es una minera de datos. Entonces, no sé decirte si, o sea, yo no levantaría ahí una solicitud para hacer un cambio, pero sí, por ejemplo, ahorita lo que está probando ser más eficaz son los grupos de WhatsApp. O sea, en tu grupo de WhatsApp, hacer iniciativas, las grandes revoluciones empiezan con una buena idea y una buena difusión. Entonces, yo tengo un grupo, por ejemplo, que se llama Somos Todos, de gente que tiene ONGs, entonces ahí dan ideas. Y realmente los grupos de WhatsApp, yo creo que empezar por ahí. Y la educación. No vamos a poder cumplir, no vamos a poder hacer las cosas si no sabemos. Y si el gobierno nos dice cómo hacerlo, hay que aprender nosotros, hay que investigar en internet, googlear los tipos de plástico, cuáles son desechos orgánicos, cuáles son inorgánicos, cuáles, por ejemplo, obviamente todo el mundo sabemos que las baterías no las debes de tirar porque se puede convertir hasta un peligro para el recolector. Entonces, sí, realmente, convirtámonos en una sociedad educada y autorregulada. No esperemos que nos caigan con una multa, como me tocó una persona en la Ciudad de México que dice, ay, me urge un triturador de vidrio porque me cayó la Ciudad de México y me puso 300,000 pesos de multa por no romper las botellas. O sea, qué vergüenza, te tienen que multar para que hagas las cosas bien, realmente. Entonces, yo creo que tenemos que ser el cambio que esperamos que los gobernantes sean. Tenemos que empezar por nosotros. ¿Algo que quieras añadir, Brenda?
Bueno, sí creo que tenemos que trabajar más en nuestras conductas, ¿sí? Creo que el concepto de cómo estamos pensando no está funcionando, está probado de que nos ha llevado al declive como humanidad. O sea, no es algo nuevo lo que estoy diciendo. O sea, tenemos que replantearnos cuál es nuestro hábito diario. Ahorita mencionaba la ingeniera Ángeles el de las cajas de Amazon. Bueno, cuando lo dijiste, yo en lo personal siempre les veo mucha utilidad porque mis gatos luego se pelean por las cajas, ¿verdad? Van y luego se meten ahí. Entonces, ¿qué piensas con una caja como esa? Dices, es mucha basura la que estás tirando, bueno, pero ¿cómo la reutilizas? ¿Cómo haces algo creativo con eso? Cada cuando compras, todo tiene que ver con un concepto de conducta, cómo nos estamos sintiendo como seres humanos. ¿Estamos realmente compenetrados con la montaña, con el árbol que está en tu colonia, con las estrellas, con el cielo? O sea, ¿estamos realmente sintiéndonos parte de la humanidad o estamos sintiéndonos parte de una revista que no somos? ¿Sí? O sea, creo que va más allá de buscar esquemas de cómo tiro la basura. No, hay que buscar esquemas mentales en donde no porque compres este producto eres mejor, no porque, y cambiar el mercado de esa manera. Entonces, yo iría por ahí y por el otro tema es indudable que hay un consumo que es necesario y que hay que darle una buena disposición. Entonces, y creo que la asignatura y el reto es muy, muy grande en el sentido de buscar esa línea del tiempo de qué hacer ahora que se nos acaba el tiempo para tener un centro de recolección de basura que ya se acaba, ya se está por vencer, 3 años no es nada, ¿sí? Y que realmente lo que estoy diciendo es muy grave, ¿sí? Claro. Y creo que ahí es donde ahorita todos deberíamos estar pensando en que el esquema de que pase el camión no es suficiente nada más en la casa, hay que ir por más, reducir menos la basura para utilizar otro esquema de disposición final, que ese sería eso es lo que a mí me tiene preocupada. O sea, no hay que seguir pensando igual, porque pensando igual no tuvimos buenos resultados, ¿sí? Sirvió en su momento, pero hoy por hoy estamos fuera. Por ejemplo, ¿qué planes hay? Se acaba Cimeprode y luego, ¿qué? ¿Cuál es el plan de los gobiernos? En abril, previo a la pandemia o durante el inter de la pandemia, el gobernador citó a los presidentes municipales para decirles, tenemos este problema, ¿verdad? Entonces, creo que ya se está pensando a lo mejor algo, sería cuestión de que informen ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está pensando? Una es ampliar este número de hectáreas, ¿verdad? O abrir otro, que yo pienso que eso no es correcto, ¿sí? Sí serviría para un lustro a lo mejor, ¿no? O menos de una década, pero no para un sistema ya establecido, ¿sí? Por eso yo digo que este es un juego de un gato persiguiendo su cola, ¿sí? Está el gato persiguiéndose a él mismo, ¿sí? Por medio de la dinámica de la cola. Así están. Tenemos a los municipios amarrados por medio de una concesión que su compromiso es recolectar, pesar en kilos e ir a vender a Cimeprode. Y ese es su negocio. Y ahí estamos como el gato, ¿sí? No vamos a salir de este círculo que no es virtuoso. Es lo que quiero transmitir yo. Estamos en un círculo no virtuoso. ¿Sí? Exacto. Tengo un comentario de Eduardo Sánchez que dice, la disposición debe estar al final de la cadena de soluciones, solo la fracción realmente no utilizable, tipos de desechos, ¿no? Sí, o sea, a mí me gustaría invitarlos a que hagan la reflexión, ¿cuánta basura sacan? Yo, en lo personal, mi casa es de 2 personas y nosotros sacamos una bolsa pequeñita cada 2 y 3 semanas. O sea, yo cuando viene la basura, yo saco muy poquita basura, porque yo sé, esto es lo que más le da coraje a la ciudadanía por todo lo que les platicamos. Es más esfuerzo, es más trabajo, porque tienes que lavar, porque tienes que separar, porque tienes que cargar al coche, lo tienes que llevar a cierto punto porque no hay otra opción. Yo sé que es más esfuerzo, es más trabajo y en tiempos de pandemia peor, porque si para colmo tienes que pichar, cachar y batear y como estamos muchos que te quedaste en tu casa haciendo de todo, yo sé que es mucho esfuerzo, pero lo que dijo Brenda, si no, no te podemos perder de vista lo que se nos viene. Entonces, yo sé que es más esfuerzo, yo sé que es más trabajo, pero de veras vale la pena si queremos dejar un futuro para las generaciones que vienen mejor del que estamos viviendo.
Y lo que dice Eduardo es correcto. Vean, por favor, el día que pase la basura y volteen a ver la basura de los vecinos, volteen a ver la suya. Y es bien interesante la reflexión. Y qué padre, Gabriela, que tus estudiantes sean así, porque yo tengo vecinos recién casados que son un desastre. O sea, tiran, bueno, no tiran al perro porque lo adoran, pero tiran todo. Entonces yo digo, que no harán la reflexión que ellos son los que vienen. Entonces, sí, nos falta mucha educación, nos falta mucho compromiso y nos falta, y es trabajo, yo lo sé, pero pues vale la pena. Claro. O sea, si vemos, por ejemplo, cuántos años tenemos cada uno de nosotros, es ir contra exactamente nuestra edad, ¿no? O sea, que es ese año de aprendizaje de pensar como que pues las cosas se solucionan solas, ¿no? Que nunca fue algo que nos exigiera a nosotros ser una parte activa en la solución de esos problemas. Y lo que dijo Brenda, es que es cierto, nosotros crecimos en los 80s con el ciérrale, y yo no sé ustedes, yo sigo traumada. O sea, yo le cierro y me dicen, pero si hay agua, no hay agua, hay que cerrarle. Y me la paso regañando a la gente que se Claro, quiere regar con la manguera a la banqueta. Bueno, tengo traumas. sí, La sí. basura, ¿no se acuerdan del de cochino? No seas cochino y no la tires por la ventana. Yo no entiendo por qué el gobierno no regresa a ese tipo de educación. Si no es por la televisión, háganlo por redes sociales, pero nos tienen que educar a las nuevas generaciones. Así Porque es. sí sirve la repetición. Digo, todas estamos traumadas con eso. El ciérrale y el no seas cochino, sí sirvió. Tampoco no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y también me estaba acordando de los cortes de agua que había antes de la presa Rompepicos, o sea, que eran traumáticos, que decías tú no es posible. La rompepicos. Antes, ¿no te acuerdas que vivíamos con un vil tinaco? Yo me acuerdo perfecto que mi mamá nos ponía reloj y decía, se tiene que bañar cada quien en 5 minutos porque ya nada más hay agua del tinaco. Ya no hay agua de la ciudad. Y tú tenías que literalmente correr. Entonces, Así es, así es. crecimos con eso. Y que te cepillabas los dientes y le cerrabas la llave. Todo era porque, y ahorita debería ser igual. Dicen que las próximas guerras son de agua. Qué triste sería. Las próximas guerras las mencionan algunos que van a ser por agua. Una de las cosas que mucha gente está pensando ahora con esto de los incendios en California es cómo mucha gente va a empezar a migrar a otros lugares, no por cuestiones de guerras, sino por cambios provocados por incendios o por condiciones climáticas, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Y quizás acá esa parte todavía no nos queda claro que ese es uno de los retos que vamos a tener en el futuro próximo. De hecho, hay un estudio que hizo hace como un mes, me llegó un artículo muy interesante. Ujú. Es una migración en reversa hacia el campo. Nueva York se está vaciando. La ciudad de Nueva York, como la conocemos, cambió. La gente se está yendo porque se dio cuenta que puede trabajar en su casa con la misma facilidad, se dio cuenta que no tiene tantas libertades, como que la libertad que tenía era simulada, Ujú. era una libertad totalmente artificial. Entonces se están yendo al campo. Entonces es muy interesante los fenómenos que se están dando con la pandemia y los cambios climáticos. Así es, así es. ¿Algo más? Digo, creo que ya tenemos que ir concluyendo porque estamos ya a escasos minutos de cumplir la hora y media que tenemos para esta charla. No sé si quisieran regalarnos alguna pequeña reflexión a manera de conclusión ya para terminar esta sesión. Pues el ser humano es el único que tiene esas capacidades pues, de ser resiliente, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita hay que ser muy artífices de estos cambios, rechazar los esquemas que no nos funcionan y pensar en esquemas diferentes. No podemos seguir pensando igual, porque si pensamos igual, nos vamos a quedar igual. Entonces, creo que esta es un área de oportunidad y me encantó el nombre de la conferencia porque realmente es el reto, ¿verdad? El reto de cómo clasificar la basura, el reto de separar nuestra basura y ser más conscientes de que si lo hacemos podemos tener una comunidad con mayor armonía, no ser ajenos a lo que pasa desde el punto de vista administrativo de la ciudad. Nos enteramos de cuando pasa, repito, la campana, ¿verdad? Y está ahí. Eso es lo único que nos enteramos. Pero no queremos ver o nos hemos bloqueado para saber qué hay detrás
de la campana, el camión y el señor que recoge la basura. Hay toda una historia que hay que ver, que hay que analizar y nos puede traer muchos beneficios o perjuicios, ¿verdad? Entonces, enhorabuena, Civitas, gracias por la invitación y pues estamos a la hora. Muchas gracias. Ángeles. Pues yo repito lo que les digo, hay que salirnos de la cajita, hay que aprender, hay que estudiar, hay que investigar. Tradicionalmente no somos una cultura mucho de hacer, nos gusta que nos den masticadito y en la boca, pero yo creo que es un momento en que tenemos que ver, como dijo Brenda, ver más allá, exigir, comprometernos, cumplir y esforzarnos un poquito más, porque sí es un poco más de trabajo, pero pues yo creo que al final vale la pena. Acercarnos a ONGs como ustedes, que sí están haciendo, están poniendo más de lo que les toca, y realmente cooperar con ese tipo de organizaciones para que podamos en conjunto, porque esto no va a ser de una persona ni de un gobierno. Si no nos unimos como dice Brenda, de cambiarnos el chip de qué es lo que tenemos que hacer, pues nos vamos a convertir en un basurero, literalmente. Así es. Entonces, Bueno, les agradezco, Ángeles García Serna, Brenda Sánchez, muchísimas gracias por sus conferencias, muchísimas gracias por sus reflexiones, muchísimas gracias por hacernos pensar que cuando nosotros echamos una bolsa a la basura, el proceso no termina ahí, ¿no? Y que tenemos que hacernos responsables de lo que sigue después también. Muchas gracias, Felipe, por todo lo que nos has ayudado aquí en esta parte técnica y en armar estas conferencias. A todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros escuchándonos, les agradezco su atención, les agradezco su tiempo y espero contar con ustedes para las próximas charlas, pero sobre todo para cambiar nuestra cultura con respecto a nuestros desechos. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta gracias luego. a ti, Hasta Gaby. luego. Gracias, Felipe, Brenda, un gusto. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bye. Bye, bye. Bye bye.